un caso que también nos estremece. Podríamos decir que es algo realmente macabro. Un joven de 30 años asesinó a su padre, a la concubina de su padre y los enterró en el jardín de su casa. Esto ocurrió en Florencio Varela y allí estamos con nuestro móvil. Romina Mora, adelante, Romina. Sí, Marisa, esta es la casa del terror, la casa donde hasta el jueves de la semana pasada, es decir, hasta hace una semana, vivía este matrimonio integrado por Apolinario Ramírez y su mujer, Norma Vergés, los dos de 70 años, y la misma casa donde ayer la policía allanó y los encontró enterrados en el fondo de la vivienda, en el patio, exactamente al lado de una huerta que tenía este matrimonio. El asesino de ellos dos es el hijo de Apolinario, es un joven, como bien decías, de 30 años, se llama Luis. Luis le terminó confesando a su novia, a una chica con la que había entablado una relación hacía poco, que había matado a sus padres y los había enterrado. La chica, asustada, por supuesto, decidió ir a la comisaría y denunciarlo. Ayer entonces llegó la policía, realizó el allanamiento y encontró los cuerpos, pero ya de Luis no se sabía más nada, ya se había escapado de la casa. Pero unas horas antes, el día anterior, el martes, un vecino, Acacio, que vive al lado, pegado a esta casa de la calle Bucarest 775, ya había llamado al 911. ¿Por qué? Porque sentía un olor nauseabundo muy fuerte y aparte veía movimientos extraños dentro de la casa. Entonces decidió llamar a la policía. La policía vino, pero claro, se encontraron con este joven que le dijo: no, mi familia se fue de viaje a Córdoba. Bueno, ¿podemos ingresar a la casa? No pueden entrar porque no tengo llave para abrirles. Bueno, la policía, como no tenía orden de allanamiento, se retiró y finalmente a la mañana siguiente, ayer, volvieron a ingresar y se encontraron con este hallazgo realmente macabro en el fondo de la casa. Vamos a escuchar el testimonio de Acacio, este vecino que llamó al 911. Entraron, por los comentarios que me hicieron, encontraron los dos cuerpos ahí adentro, enterrados en el fondo de la casa y bueno, después hicieron su trabajo, no solo la científica, lo que sea. ¿Se dieron cuenta? ¿Estaba la tierra removida? Y sí, evidentemente estuvieron mirando, había tierra removida, sí. En varios lugares había, pero bueno, había un lugar específico que seguramente estaban ahí. ¿Los dos cuerpos estaban en el mismo sector de la casa? Creo que sí, creo que sí. Ahora, ¿usted da cuenta que ya usted había previamente llamado al 911? ¿Esto cuándo ocurrió y qué pasó en esa oportunidad? El día martes porque sentí olor nauseabundo, olor a podrido que se sentía afuera, me pareció raro y llamé al 911, teniendo en cuenta de que no estaban la gente, que yo decía, y el movimiento raro que había de un auto que no era de acá y bueno, y tantos días ahí. La policía vino y estaba el joven en ese momento, el hijo. Y estaba ahí, y los atendió y todo, bueno, lo más bien, como si nada. ¿Qué le dijo? Dijo que estaba cuidando la casa, que los padres habían viajado, y bueno, después todo lo demás. Después empezó... ¿La policía le creyó en ese momento? La policía le creyó, sí, encima entró en un montón de contradicciones, o sea, de la forma que los había llevado, que no los llevé a la terminal, que después no los llevé a la terminal, la llevé a la remisería, que después no me acuerdo qué remisería la llevé, un montón de contradicciones, aparte del olor que se sentía ahí enfrente, que de hecho el policía se olor también, porque me dijo a mí, sí, un olor fuertísimo hasta acá. Pero en ese momento no entraron. No, le pidió para entrar, pero el chico le dijo que no podía entrar porque no tenía la llave de la casa. Una persona que está dentro de la casa y no tiene la llave de la casa, muy extraño, toda contradicción. Y bueno, y después se fueron. Y el chabón atrás arrancó el auto y desapareció. Bien, Romina, te pregunto, ¿se sabe por qué lo mató? Mira, Marisa, lo que especulan los vecinos, la gente que conocía a este joven, es que pudo haber sido una sumatoria de cosas. Por un lado, un móvil emocional, porque la relación entre este joven y su padre y su pareja era pésima. Hace un tiempo atrás, el papá de Luis, la víctima fatal, había vendido una casa que compartía justamente con su hijo. El hombre se vino a vivir acá, pero al hijo no le permitieron venir a vivir, lo echaron de la casa y de hecho dormía, dicen muchas veces, en la calle. Esto evidentemente fue generando un clima de resentimiento, de rencor por parte del hijo, pero también hablan de un móvil económico. ¿Por qué? Porque justamente producto de la venta de esa casa, el papá había guardado ese dinero dentro de su vivienda, de la casa nueva que compartía con su nueva mujer, y también esta mujer tenía una cantidad de ahorros que ya era conocido por este joven, que también la guardaba en la casa. Bueno, aparentemente ese dinero desapareció. En las últimas horas se sabe que este joven compró
compró un automóvil, un Palio de color rojo, que fue justamente con el que escapó. Ahora nos aportaban un dato los vecinos. Este joven no sabe manejar, así que es difícil que esté escapando con ese automóvil. Seguramente si se escapó, lo debe estar haciendo en micro. Digamos que tuvo unas 24 horas desde que confesó hasta que la policía llegó al lugar, donde pudo evidentemente escapar. Pero el automóvil no lo sabe manejar. Bueno, pero lo que se habla es de un móvil, por un lado, emocional, como decíamos, pero también no se descarta que haya habido un factor económico importante a la hora de decidir asesinar a su padre y a la esposa de este hombre. Bien, Romina, muchas gracias. Sí, algunos vecinos también decían que lo habían visto en una plaza muy cercana allí de Florencio Varela, pero el tema es que continúa prófugo este presunto asesino. Gracias, Romina.